Hace 3 años y medio, nuestro país captaba a nivel internacional los titulares de importantes medios de comunicación. ¿Cuál era la noticia? Chile despertó, en alusión directa que por casi 3 décadas el pueblo chileno había permanecido, presa de un somnífero quizás, aceptando y soportando una sistemática aplicación de recetas económicas cuyos resultados profundizaron groseramente las desigualdades. Durante mucho tiempo se promovía al mundo un país exitoso, diferente a todos los de la región, con paz social, crecimiento económico, ingreso per cápita por sobre la mayoría de los países de América Latina y, lo más destacable, un país que daba certeza jurídica a la inversión extranjera. Ese era Chile. Por ello, cuando el 18 de octubre del año 2019 el país estalló con la gigantesca, masiva y enérgica protesta social, el mundo se sorprendió. El país ícono, sobresaliente de todo el resto de la región, avalado por los organismos internacionales y puesto como ejemplo a seguir de la noche a la mañana, se derrumbaba. Y claro, no se le había contado al mundo que detrás de todos esos años de crecimiento se habían incubado una profunda desigualdad que al mismo tiempo era la causa de la creciente pobreza que el país no mostraba al exterior dentro de los indicadores más destacados. Más bien se les ocultaba. ¿Pero cómo? En todo orden de cosas, los procesos sociales, como señalara Salvador Allende, no se detienen por la fuerza. Y hubo de transcurrir mucho tiempo para que la desigualdad estallara, provocando la rebeldía que se expresó con tanta fuerza luego del estallido. ¿Cuál fue o fueron las demandas más sentidas de la población? Las vinculadas directamente a sus condiciones de vida: salud, pensiones, educación, vivienda. Y además, una de carácter político, la Asamblea Constituyente. Como siempre, las cosas tienen sus mediaciones. No hubo Asamblea Constituyente, pero sí Convención Constitucional. Las ISAPRES fueron cuestionadas, se habló de avanzar hacia un fondo único de salud solidario. Las AFP no desaparecerían de inmediato, pero existía el acuerdo de avanzar hacia un sistema de seguridad social, también solidario. En educación se abrieron profundos debates respecto de acabar con el paradigma dominante que ponía el foco en las competencias laborales más que en los aspectos humanistas y valóricos. En fin, el estallido social tan enérgico, intenso y extenso a lo largo de todo nuestro territorio había logrado instalar y fijar ciertos ejes esenciales para acabar con el negocio en el que se habían convertido los derechos sociales. En eso había un cierto consenso, al menos eso se transmitía. Unos porque estaban convencidos de estos cambios y otros, las minorías, porque sentían miedo de la explosión social y sabían que si no cedían podían perderlo todo. Se abrió el proceso constituyente que generó expectativas de que las cosas por primera vez en Chile permitirían contar con una constitución política redactada por el pueblo, que en ella se consolidarían derechos como irrenunciables y por tanto Chile pasaría a ser una nación respetuosa de los derechos humanos, sociales y ambientales como ninguna otra. De igual manera se abrieron expectativas con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, que anunciaba transformaciones estructurales, tanto en el terreno económico como en el político. Los sueños que se instalaron en millones de personas que confiaron en las promesas de un mundo mejor, más justo y más humanos, cerraron el año 2021 con la esperanza de que las cosas cambiarían. Sin embargo, el año 2022 remeció al país y también a la comunidad internacional. Se rechazó la propuesta de nueva constitución y el gobierno, que había prometido tanto, terminó gobernando de la mano de la ex concertación, la misma a la que había denostado y descalificado por tanto tiempo. Hoy, a 3 años y medio, podemos constatar que estamos igual o peor. La salud y las pensiones para millones de chilenos siguen de mal en peor. La educación pública sigue dejada a su suerte sin que haya real voluntad de cambiar las cosas. La vivienda como derecho se aleja cada vez más, en la misma proporción que aumentan los campamentos y la pobreza en nuestro país. La ciudadanía siente que su confianza ha sido vulnerada, que las promesas fueron traicionadas, que el votar por alguien que sustentaba un programa no vale, pues pueden renunciar a él sin importar si con ello traicionan a quienes le entregan su confianza. Hoy, quienes fueron cuestionados por el estallido han vuelto con arrogancia y altanería.
no a resolver las demandas sociales, sino a consolidar el modelo económico que el estallido cuestionó. Más AFP, más salud privada, más negocio con la vivienda y, lo que es más trágico, más militarización. Chile se debate hoy entre convertirse en una dictadura disfrazada de democracia o realmente avanzar hacia una verdadera democracia. Esto último solo será posible si el pueblo logra recuperar protagonismo que perdió en gran parte porque confió en aquellos que hoy, poco a poco, comienzan a reproducir las mismas prácticas y las mismas políticas que hace 3 años y medio las mayorías salieron a la calle a cuestionar. En todo caso, como señalara Salvador Allende, no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Hola amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM del dial y a través de su señal online y por streaming a través de YouTube, canal.social, y en el fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra colaboración de Javier en la parte técnica y en las redes, Javier Márquez, y también con la compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todas quienes nos escuchan cada viernes en Debate Social, aquí en la 102.5 de la radio que piensa, la radio Universidad de Chile. Bueno, tu introducción bastante elocuente, Luis, bastante convincente, porque lo que vemos hoy en día es una aparente campaña de marketing político para desenfocar las reales demandas que la mayoría de trabajadores, pobladores, estudiantes legítimamente tenemos y sostenemos como demanda y como nuestras banderas de lucha. Todo esto hoy se ve opacado por esta campaña de un caos delincuencial, del temor que tiene la ciudadanía, de que lo que falta en Chile es orden y seguridad, de más medidas cautelares. Incluso es de llamar la atención que muchos personas del Partido Socialista estén pidiendo estado de excepción con todo lo complejo que significa militarizar la capital o las grandes regiones o provincias de nuestro país. Entonces es alarmante el nivel de desatino político. Lo lamentable es que estamos en un país donde, como decía, la arrogancia, la prepotencia de aquellos sectores que fueron fuertes y duramente cuestionados hoy día remeten de una manera inusitada, incomprensible. Es decir, quieren establecer un estado casi policíaco, pero además con la orfandad que sufre nuestro pueblo, no tener representantes que tengan el coraje, la valentía, la convicción, los argumentos para defender que ese es un atentado directamente a la democracia, se contentan para satisfacer lo que dicen las encuestas. Entonces hacen política mirando a la derecha, que arremete fuertemente, y mirando las encuestas y no mirando la cara del país. Por supuesto que estamos frente a un problema delictual que crece, pero también hay que decirlo, por la ineficiencia del Cuerpo de Carabineros de Chile, porque se habló de refundación, se habló hasta de reforma. Ninguna de las dos cosas han sucedido. Pero eso suponía refundar Carabineros de forma tal que esta fuera una policía más profesionalizada, más especializada, más eficiente en el control del crimen, del narcotráfico, que es lo que yo diría toda la ciudadanía esperaba, pero no una policía que se concentrara justamente en reprimir la protesta social, en disparar a diestra y siniestra, sin tener las capacidades, las competencias que una policía en el siglo XXI requiere. Entonces estamos frente a un problema gravísimo. Una derecha que insiste soberbia y majaderamente en instalar justamente el temor, el miedo, el pánico, para que nadie salga a defender sus derechos. Y lo que hace justamente es cautelar todos sus privilegios. Sí, y da la impresión, Luis, de que parece que quería borrar con un codo todo el proceso del estallido social o de la revuelta popular, porque ahora parece que todo es olvidarse de las demandas sociales y lo principal es la seguridad. Cabe recalcar que en estos días el expresidente Sebastián Piñera ha tenido una serie de declaraciones con la fiscal de alta complejidad, que es la señora Jimena Chong,
relacionadas con los abusos de las autoridades y los nexos que tenía el gobierno con el Cuerpo Carabinero, donde hubieron muchas violaciones de derechos humanos, donde hubieron muchos ojos perdidos, donde hubieron tantas faltas de lo que tú decías. Hoy se habla de la modernización de Carabineros, pero hay que profesionalizar el Cuerpo Carabinero, porque lo que demostraron en el estallido social es que son impulsivos, que no tienen buena formación, que no son profesionales y que actúan igual que cualquier animalito, o por intuición o por impulso. Pero aparte de eso, Luis, también como para la reflexión de quienes nos escuchan, quizás todas esas personas enceguecidas, si hubiera existido la famosa ley Naín Retamal o gatillo fácil, como se la conoce en la jerga popular, y que esperamos que no veten el gatillo fácil, porque tal vez que mañana también sea delito decir gatillo fácil, hoy estaríamos hablando de más de 400 muertos si hubiera existido esta ley. Claro. Bueno, este es gravísimo. Yo creo que la ciudadanía mira de manera perpleja, atónita, lo que está sucediendo en el país, sin sentir que alguien le represente, salvo la ciudadanía en términos generales. Yo creo que siente también la orfandad en todos los ámbitos, y por supuesto lo siente en el tema de la seguridad o la inseguridad que siente, porque hay una policía ineficiente, porque hay una clase política que está más preocupada de otras cosas. Y la gente está sintiéndose huérfano de apoyo. Mira, esto se expresa en lo que ocurrió con esta situación ocurrida con la periodista Paulina Allende Salazar, cuando un general de Carabineros, Alex Chaván creo que se llama, ¿Sí? que ya había sido objeto de cuestionamiento creo el año 2017, se atrevió a públicamente emplazar a los medios presentes para censurar a una periodista, es decir, un atentado pero violento a la libertad de expresión. ¿Cuál es el problema que también hay que inferir de ese hecho, de ese acto? La absoluta falta de solidaridad de sus colegas periodistas. Porque en un acto de esa naturaleza lo que hubiese esperado la periodista es que todos se restaran y no fueran objeto de la presión yo diría, desmedida de este oficial, que además comete una falta gravísima. Pero eso devela además el problema ético del periodismo chileno, que todos al final guardaron silencio para no correr la misma suerte de la periodista. Es decir, están todos los periodistas manipulados por los medios de comunicación, porque hay un formato, hay un libreto, hay una suerte de protocolo de los medios de comunicación donde tienen que ceñirse. Este país se acostumbró a los bordes, a los límites, que es el acuerdo por Chile sin Chile, a establecer marcos, límites donde tiene que transitar el pueblo, donde tiene que transitar las personas. Y lo que hay que hacer es justamente lo contrario, derribar los límites, pasar por esos bordes que han instalado ellos de forma tal, tratar de alcanzar la libertad para justamente transitar y poder profundizar la democracia. Con límite la democracia está en serios peligros. Y este Estado chileno, con este Congreso, lo que está haciendo justamente es dañar la democracia en este país. Totalmente de acuerdo. Sí, como tú bien lo decías, el general Alex Chaván ya tenía conocimiento de que él no podía vetar la entrega de la información porque no le pareció la palabra de la periodista, por el error de la periodista, que cabe recalcar, inmediatamente se rectificó, pidió las disculpas correspondientes, porque el 2017 la Corte Suprema había acogido un recurso de protección en su contra por expulsar a otro periodista de una rueda de prensa. Ya tenía antecedentes, él ya tenía precedentes de lo que podía hacer. Lo que no podemos hacer es lo que tú dices, normalizar este tipo, Claro. como hoy en día hemos normalizado las colusiones, como que normamos, pero también un llamado a los auditores de que refresquen la memoria. Y que presionan a los políticos, que muchas veces se les rinde pleitesía a estos políticos de segunda categoría, que en realidad debieran estar justamente atacando estos problemas de fondo. Defender la democracia implica defender los derechos nuestros a tener información y acceso a la información de manera lo más idónea posible, pero si los medios que están fuertemente concentrados cometen estas prácticas contra el periodismo, lo que estamos haciendo justamente es pavimentar el camino para que la libertad de información desaparezca definitivamente. Sí, como por ahí alguien decía, el dueño de la prensa o de la imprenta es el que decide lo que se publica, y eso está demostrado a cabalidad hoy en día.
Bueno, a seguir con los temas, Luis, tengo un tema relevante tenemos un representante de nuestra coordinadora que estuvo en Uruguay dando la lucha, porque hay luchas que son transversales a los trabajadores, como la seguridad social. No sé si nos podría informar. En todo el mundo se está dando una batalla muy grande. Petro en Colombia abrió todo un proceso de debate respecto de acabar definitivamente con las AFP también en Colombia. Colombia es uno de los pocos países junto con México que tienen un sistema casi parecido al nuestro, casi no idéntico, pero muy parecido al nuestro, donde existe la capitalización, pero ya abrieron un debate. Y en Uruguay había una contraofensiva de parte del gobierno para hacer modificaciones paramétricas, para quienes nos escuchan, que tienen que ver con cambiar las bases de la tasa sobre la cual se calculan las pensiones, aumentar los últimos años, los promedios de los últimos años para determinar el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de la pensión. Eso afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras, y por eso hay una pelea fuerte en Uruguay, y de ahí que fuera nuestro compañero invitado a exponer un tema que es central, a convencer, a exponer y explicarle a los uruguayos por qué tienen que hacer todo lo posible por no transitar a un sistema como el chileno, que es el peor sistema del mundo, la capitalización individual. Tenemos los datos, las cifras, no hay otro sistema como el chileno, y por lo tanto, bueno, si se está discutiendo esto en Francia, pensemos nosotros que la pelea ha sido fuertísima. Macron ha logrado ciertos triunfos, pero son triunfos a lo pirro, porque en realidad estos triunfos son para hoy día, pero prontamente van a ser restituidos, porque los trabajadores no se detienen en la lucha por defender su sistema. Aquí, entre otras cosas, hay que decirle a los auditores, lo que se ha hecho en Francia es un cambio paramétrico nada más, aumentar de 62 a 64 años de edad y establecer un máximo distinto en el tema para acceder a los 100, al 100% de la pensión. Pero que eso es nada respecto a lo que ocurre. Pero ellos tienen un sistema público de reparto muy potente que entrega tasas de reemplazo cercanas al 70-75%. No tiene nada que ver con el chileno. O sea, el tema de ellos es mantener lo que tienen. La pelea de ellos por mantener y no aceptar esta modificación paramétrica, que en realidad en los sistemas de reparto siempre se hacen cambios paramétricos, porque en realidad cuando las cifras no dan, cuando el flujo de ingresos que generan los activos no permite pagar adecuadamente las demandas de los pasivos, bueno, se ajustan. Y ese ajuste viene muchas veces por la extensión de la edad o aumentando las contribuciones. En el caso de Francia, Macron optó por aumentarlo en 2 años y el pueblo salió a las calles y sigue peleando. Mira, si hoy día escuchábamos que las centrales en Francia están convocando a nuevas paralizaciones, es decir, no está todo a favor de Macron. Macron, de todas maneras, con esto yo creo que cae definitivamente en las próximas elecciones. Bueno, un abrazo y qué bueno que Mario haya ido. Recuerdo que Mario Villanueva, sí, de la coordinadora No Más AFP, recuerdo que también fue alguna vez a Brasil, invitado también cuando Bolsonaro quería llevar las AFP para allá, porque el modelo... Y tampoco las pudieron instalar en Brasil. Claro, el modelo se vende como exitoso, pero realmente los resultados muestran que es todo lo contrario. Luis, me voy a tomar unos minutos de este tiempo porque realmente estoy con el corazón sobrecogido. Todos saben que yo soy dirigente sindical de Walmart. Estamos sufriendo hoy en día una ola de despidos fatales. Toda la fuerza, todos los compañeros, porque parece que se castigara la antigüedad de los trabajadores y de las trabajadoras, y hoy están siendo desvinculados porque no aceptan obviamente el tema de la polifuncionalidad. Así que en especial... Perdona que me emocione, a mis compañeros del 5-7 en Vitacura, todo el Nehuen, toda la buena onda y todo cambia para mejor, así que arriba los que luchan. Por supuesto, toda nuestra solidaridad con los trabajadores que la están pasando mal, no solamente a nivel nacional. Walmart, en Falabella también han habido varios conflictos obreros. En este país la gente está peleando, aunque no se sepa por los medios tradicionales de información, de comunicación, los trabajadores siguen peleando en sus territorios, en sus sindicatos, solos, porque los sindicatos en este país están prisioneros de una norma del famoso plan laboral del año 1979 para los más jóvenes, y aún no ha podido ser modificado ese plan laboral que aprisiona, que limita el campo de la acción sindical, y por eso los trabajadores siguen peleando. Si no habrían huelgas. Ya hay huelgas en este país que expresan que en este país no está todo tan bien. Bueno, pasemos al punto central, que es las 40 horas, Miriam. Sí,
Respecto a eso mismo, hay sindicatos que nos rebelamos y que somos críticos y que somos más estudiosos y que nos encargamos de leer la letra chica, y es así como un grupo de sindicatos emitió una carta demostrando públicamente que las 40 horas, si bien es un pequeño paso, no es el gran logro que quieren imponernos desde el oficialismo, porque viene con demasiada recarga de flexibilización y demasiada buena onda hacia el empleador. Hablando lo que tú decías, los sindicatos no son mayoría en Chile, menos del 20% está sindicalizado. Además de eso, no hay una habilidad o no hay un fortalecimiento de los mismos sindicatos. Estamos segregados, estamos divididos, las centrales están cada uno por su lado, politizadas por los partidos, no por las políticas sociales. Entonces es todo un enredo y es complicado hacerle entender a la gente de que él va a negociar en igual de condiciones que su empleador. Eso en la práctica no va a pasar, Luis. Bueno, ese es el gran drama. El tema es el siguiente. Se aprobó, nadie en este país puede estar, no digo nadie, creo que me equivoco. La derecha siempre ha estado porque trabajemos, ojalá 50, 60 horas. Bueno, recordemos la historia, en 1886 en Chicago se dio la primera batalla por la jornada de 8 horas de trabajo diaria, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, 8 horas de trabajo. Y han pasado más de 100 años y aún en Chile no tenemos la jornada de 8 horas diarias, tenemos en realidad 9 horas 20 promedio. Y todos, absolutamente todos, yo creo, los trabajadores y trabajadoras en este país querían rebajar la jornada de 45 a 40. De eso no cabe ninguna duda. Efectivamente se va a rebajar la jornada de 45 a 40, pero con una trampa muy grande que lograron imponer los empresarios en esta nueva norma. Por eso, y lo decimos responsablemente, no se comprende la euforia de las ministras, de las actuales ministras, de los diputados respecto a las 40 horas, porque ellos saben que el proyecto que ingresaron hace casi 5 o 6 años atrás, que efectivamente lo ingresó Camila Vallejos con Carol Cariola, es un proyecto que no tiene nada que ver el que salió finalmente aprobado, y nuestros auditores los invitamos a que lean el proyecto. El proyecto inicial contemplaba una rebaja de 45 a 40 horas fundamentalmente. Este proyecto incorpora una cosa que es gravísima, que la medición de las 40 horas va a estar en un paquete que se contempla en 4 semanas, es decir, 160 horas. Malla mensual. Claro, y por lo tanto se puede dar y así se presenta muy atractivo. O sea, en una semana usted puede tener 32 horas, pero van a haber semanas donde los trabajadores pueden laborar 52 horas semanales. Todo lo que exceda las 40 horas, es decir, 12 horas, no se van a pagar como sobretiempo, no se van a pagar como extraordinario. Pero además se dejó a libre albedrío de forma tal que la parte patronal sea la que determine cuál es el curso de los horarios que ellos imponen. Y por supuesto ya el retail y el comercio salió ayer incluso con declaraciones que van a ajustar sus horarios. Entonces los días lunes, martes, quizás cuando hay muy baja demanda en los, van a echar a la gente a la calle, van a decir, mire, tómese el día. Pero el día jueves, viernes, sábado, domingo, intensificación brutal del trabajo, y eso nos parece a nosotros absolutamente grave. Creo que hay que hablar con la verdad. Este país necesita mucha verdad, y cuando un gobierno y un parlamento eufóricamente defienden una ley y después los trabajadores la van a empezar a recibir, a percibir como una ley que no era lo que prometía, entonces se van a dar cuenta y van a sentir nuevas frustraciones, y eso es lo grave. Y por eso es importante que un grupo de sindicatos, por cierto minoritarios frente al aplausómetro del que se han convertido tantos sindicatos en este país, que aplauden todo lo que los gobiernos de turno hacen sin mediar, en analizar los temas. Bueno, es lamentable, pero es lo que está ocurriendo en Chile. Creo que tendremos harto que hablar respecto de las 40 horas, se vienen muchas novedades, así que volvemos a este debate social en la 102.5 del dial de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Recuerden que nos pueden seguir por streaming y en la señal online a través del canal @canal.social. Hoy nos acompaña Juan Carlos Pizarro Cortés, presidente y fundador de la Fundación Valídame, quien fue también candidato al Premio Nacional de Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Bienvenido Juan Carlos, muchas gracias por tu disposición, como siempre. Esperamos una grata conversación porque siempre nos deja hartas cosas novedosas. Sí, bueno, bienvenido Juan Carlos. Yo agradecido por la invitación y un agrado estar aquí como siempre. Qué bueno. Bueno, el año pasado estuviste en este programa, no hace mucho, 6 meses creo, 5 o 6 meses, y realizaste varias denuncias que dejaron a todos boquiabiertos, principalmente en torno a la indolencia que hay con las personas, con los trabajadores cuando están enfermas y no pueden sustentarse ellos ni sus familias. En esa ocasión señalaban que pese a que hubo una investigación de una comisión especial de la Cámara de Diputados, todos supimos esa comisión, que fue muy importante en ese momento, que evacuó un informe que confirmó la existencia de una práctica constante y sistemática por parte de las AFP para controlar la tasa de siniestralidad y mantenerla siempre baja para garantizar las utilidades. Esto entre los años 2008 y 2019. Poco ha cambiado la situación para las personas que necesitan recurrir a una pensión de invalidez. Cuéntanos, Juan Carlos, cómo sigue esta situación. Queremos seguir la traza de los casos que van llevando ustedes como fundación. No ha habido ningún cambio. Y es más, yo creo que esto se ha ido agravando en la medida que se profundiza. Tenemos conocimiento de que, a pesar de que el superintendente de pensiones por oficio nos había comentado que el informe de la comisión investigadora era uno de los documentos centrales que tenía la administración de turno para la reforma de las pensiones, entendemos que en la reforma o el texto que está en el Congreso no hay un ápice de ese informe. No se acogió nada, de nada. Dicho eso, esto es más grave de lo que seguramente yo pude haber comentado en mi pasada anterior, porque ha corrido bastante agua bajo el puente desde mi última estadía aquí. Y hay una sentencia de la Corte Suprema del 22 de marzo, que es una sentencia especial en su tipo, porque la Corte Suprema, en un acto, yo diría que de justicia suprema, hace que el contenido de esta sentencia y los alcances que ella tiene sean aplicables en todas las personas que tienen el mismo problema. Sí. Tú estás hablando de Gustavo Araníbar, Exactamente. Nos gustaría que nos cuentes quién es Gustavo, ¿Cuál es qué es lo importante de la sentencia, qué es lo que dice la sentencia. Gustavo Araníbar para nosotros representa el niño símbolo de la Fundación Valídame en cuanto a vulneración de derechos, por una cosa simple, que en él se encuentran ejemplificados todos los abusos de los que puede ser sometido un ser humano en una condición desfavorable cuando uno pierde la salud. Ahora estamos hablando de un hombre culto, estamos hablando de un ingeniero de precisión, estamos hablando de una persona que tenía recursos, no estamos hablando de una persona que uno podría imaginarse. Una persona desprovista. Exactamente. De recursos, sí. O sea, estamos hablando de una persona que tenía sus recursos que podría haberse considerada dentro del 10% más rico de este país. Sí, mira. Entonces estamos hablando de una persona en la cual se conjugaron, yo creo que todos los abusos supremos. La ISAPRE, donde él estaba, él sufrió un infarto. Él era una persona que trabajaba, empresario exitoso, profesional exitoso, estaba jugando tenis, le dio un infarto y de ahí comenzaron sus tragedias. Porque sufrió hipoxia en el infarto y a partir de allí, ¿cierto? Como él tenía recursos, tenía un buen plan, él tomó un avión ambulancia, ¿cierto? Desde la ciudad de Iquique se traslada a la clínica alemana en Santiago. El sistema de salud que tiene, que es un ISAPRE, considera que gasta mucho, entonces lo expulsa. Unilateralmente. Lo expulsa. Ahora nosotros a través de un juicio logramos que fuera restablecido en el plan, ganamos ese proceso jurídico a la ISAPRE. ¿ISAPRE se puede saber? Con salud ya. A partir del año 2016, ISAPRE con salud hasta el año 2022, diciembre de 2022, le deja de pagar las licencias médicas, por lo tanto, a él se le restringieron sus recursos. Claro. O sea, una persona que está enferma, que está con licencia y que no tiene ingresos. Entonces, en el trayecto murió su compañera.
su pareja, de cáncer, a la cual también se le niega la pensión y se le otorga a último minuto cuando ya estaba a punto de fallecer. Él solicita su pensión de invalidez, se le rechaza, se hace un segundo por su cuenta, se le rechaza, hace un tercero, se le rechaza, y en el cuarto procedimiento que nosotros nos hicimos cargo como fundación, le es reconocido su derecho a estar pensionado por invalidez, pero ¿en qué condiciones? Primero ordenado por un tribunal, porque nosotros ya nos habíamos ido a juicio, ¿cierto? Y la Corte estima que hay que hacer un proceso racional y justo, por lo tanto anula todo lo anteriormente realizado por las comisiones médicas, y ellos vuelven a hacer un show de procedimiento y declaran que no es inválido con una salvedad. Él llevaba 90 días intubado con ventilación mecánica en la universidad, hagan un nuevo proceso y se declara la invalidez, cosa que ocurrió, pero, y aquí viene lo importante, pero entre amigos, entre AFP y SAPRE, habían logrado deteriorar la base de cálculo con el cual se hace el aporte adicional por parte de las compañías de seguro para las cuentas previsionales de los trabajadores al 50%. Es decir, a ver, usted contrata una póliza para que a usted, voy a dar un ejemplo burdo, para que a usted le paguen 3.000 UF. Entonces podría la compañía de seguro poner una cláusula que solamente le pagan las 3.000 UF siempre y cuando usted tenga una renta de 1.000.000 de pesos. ¿Y qué pasa si alguien en el camino le baja la renta? No le pagan. No. Entonces lo que aquí hacen las instituciones de salud, y esto grita más que colusión, grita asociación ilícita. Son sociedades privadas. ¿Por qué? Porque son distintas compañías de distintos rubros, Sí, sí, que se benefician entre sí en la medida que actúan violentando los derechos sociales de las personas. Y de hecho, si yo le deterioro la renta al trabajador y lo declaramos inválido y tenía que aportar 300 millones al fondo previsional, ya no voy a aportar 300, aporto 150. Me ahorré 150 en el camino. El problema está en que durante todo el trayecto de la vida laboral de esa persona le cobré el valor total de la póliza. O ese empleador, por ese trabajador a partir del 2008, no paga un valor diferenciado de póliza. Paga el mismo valor, paga el valor que establecen los contratos. Entonces la pregunta es: ¿por qué, si usted tenía un contrato que establecía que usted iba a poner capital para pagar el 50% del promedio de la renta si es inválido parcial o el 70% si es inválido total, ¿por qué usted termina poniendo menos dinero? Oye, Bueno, Juan Carlos, arreglan claro, el camino o allanan el camino para que las personas siempre se vean perjudicadas. Y esto es brutal. pero terminaron finalmente pagándole. De hecho, estamos con un nuevo juicio, ¿Sí? porque esto parece la historia de nunca acabar. Estamos con un nuevo juicio en este caso porque, a ver, estamos hablando que tanto las ISAPRES como las AFP o el FONASA son instituciones previsionales que conocen su giro, conocen sus obligaciones. Entonces, si bien es cierto, logramos que al trabajador le pagaran todas las licencias atrasadas y en el mes de enero en su cuenta corriente se le depositó una cantidad enorme de dinero, curiosamente cuando se pagan las cotizaciones, que son cotizaciones de vengadas atrasadas, desde el 2016 para acá, se le imputa una cotización solo en el mes de enero del 2023. Entonces la AFP dice, como es una pura cotización que se pagó ahora en enero del 2023, yo no tengo nada que arreglar para atrás. No tengo que hacer el recálculo de las rentas del trabajador, no tengo que actualizarla, no tengo que actualizarle el valor de la pensión que le pagué defectuosa, tampoco le tengo que pagar el aporte adicional que me guardé. ¿Qué AFP es? Cuprum. Bueno, y para nuestros auditores estamos conversando y nos deja perplejo de repente escuchar tanta, no sé cómo calificarlo, este tema, porque
ya es macabro la operación sobre la cual opera este sistema que además formó una comisión investigadora. Ahora a mí se me levanta la ceja en punta cuando, por ejemplo, las instituciones que aprueban o confirman lo logrado por las ISAPRE, llámese CONPIN, Claro. llámese Superintendencia de Seguridad Social, Organismos públicos, claro. cuando estos señores aprueban una licencia, rechazan la siguiente, aprueban la subsiguiente, rechazan la siguiente y después le dicen al trabajador, oiga, no le podemos pagar porque no ve que usted tiene una aprobada pero otra rechazada. Eso es raro. Bueno, estamos con Juan Carlos Pizarro Cortés, presidente y fundador de la Fundación Valídame, con quien estuvimos hace 5 o 6 meses atrás conversando sobre este mismo tema. Pero quería ir a una pregunta central. La denuncia que tú formulaste hace años, porque estuvimos juntos, me recuerdo, en Concepción, presentando recursos de protección, porque estos casos eran ya que rayaban en lo más inhumano, porque creo que no hay palabras para describir la maldad que hay de parte de estas comisiones médicas, de parte de las direcciones de las AFP. Se nombró una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, presidida por Gael Llomas, la diputada, que concluyó en un informe bastante categórico. Quiero preguntarte, ¿qué ha pasado con eso, Juan Carlos? Con los diputados, las diputadas. A ver, ¿Con Gael has tenido si uno se contacto? pregunta desde el ámbito ciudadano, un informe de esa envergadura llamaría a reformar una serie de procedimientos que ejecutan los órganos de la administración del Estado. Ahora, en una cosa tenía razón el superintendente, que un documento de esa envergadura no podía no ser un elemento central para una reforma al sistema de pensiones, el que fuera. Y curiosamente quedó excluido. Entonces es un indicador que el poder de lobby que tiene la industria que administra la seguridad social en Chile es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Bueno, lo sabemos hace tanto tiempo, llevamos del 2016, pero no cambian en beneficio de la gente, porque en desprecio y en perjuicio de la gente sí que siguen ahondándose, porque lo que tú nos estás contando es francamente increíble, es peor de lo que conocimos hace 5 o 6 años cuando comenzaste con Fundación Valídame a poner públicamente toda esta aberración, esta injusticia. Ahora, en el caso de una persona que falleció, que es Jenny Díaz Müller, la ciudadana de Valdivia, en esa oportunidad yo me acuerdo que aparece Mi Humanidad, me salgo de madre y le escribo un correo electrónico a la presidenta del CONPIN de esa ciudad. Y yo le digo, usted como autoridad tiene que ejecutar actos que contengan el principio de racionalidad. ¿Me puede explicar usted dónde está la racionalidad aquí cuando el mismo equipo técnico le aprueba una licencia a la trabajadora y la rechaza la siguiente para aprobarle la subsiguiente y rechazarle la que viene a continuación, sabiendo que ese es el mecanismo que impide que ella reciba pago? O sea, aquí, le digo yo, no hay racionalidad y a mí se me quiebra la ceja en punta pensando que aquí derechamente hay corrupción. Claro. Bueno, y lo que demuestra que no hay seguridad social en Chile y que todos los derechos están en el libre mercado, o sea, son bienes de consumo que están deshumanizados totalmente, porque tanto las instituciones públicas como privadas denegan el pago de una licencia o denegan el pago de lo convenido. Ahora la pregunta es, ¿por qué un funcionario pagado por el Estado, en una institución del Estado, resuelve proteger los intereses de los privados? El negocio primero. No, pero hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué es tan buena persona con la institución privada? Yo empezaría a andar por allí. Yo empezaría a pensar dónde está guardado el dinero. No quiero ser tan explícito. Yo creo que hay que dejarle algo a la audiencia para la imaginación. Es raro esa tan buena voluntad que ejercen estos funcionarios públicos, porque hay muy buenos funcionarios públicos, pero deben haber otros no tan buenos. Bueno, se mantiene la colusión, parece, entre FP y las aseguradoras para agregar
bueno, nos explicaste ya cómo han operado estas instituciones, pero se ha producido algún cambio en base a tanta persistencia? Porque ustedes, o sea, el trabajo que hacen es loable. La persistencia, la consistencia, mantener la tolerancia, años de lucha. ¿Ha llegado algún fallo, algo que favorezca, aparte de que uno sí, otro no? Bueno, hace poco recibimos un correo de que habíamos sido declarada plataforma de interés para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Qué bien. Nos están llegando guiños desde afuera y no los guiños que uno esperaría desde adentro. Y tiene que ver con que este mecanismo de cómo se coopta la seguridad social o cómo se cooptan los derechos sociales de las personas, al parecer no es solamente de la imaginación de nuestra comarca. Parece que excede a nuestro territorio, un poquito más allá. Sí. Bueno, uno queda perplejo con estos temas porque, bueno, viene escuchando hace tanto tiempo que se hace toda una estrategia por parte de las AFP, las comisiones médicas, las colusiones, la actitud del superintendente de pensiones. Y estamos frente a un gobierno que llegó prometiendo acabar con las AFP, incluso fue mucho más allá en algunos. Será el gobierno que enterrará el neoliberalismo, me recuerdo decir el presidente Boric. Pero bueno, lo que estamos apreciando es que en realidad parece que las cosas piensan seguir o parecen seguir tal como han venido sucediendo. Y por lo tanto los programas como estos tienen justamente la responsabilidad de colocar en el conocimiento de la opinión pública, de manera responsable, por supuesto, los antecedentes para que la gente no solamente piense, reflexione, sino que además vayamos construyendo más adhesión para que estas cosas cambien y presionemos como corresponde para que estas cosas cambien. Ahora yo creo que hay que ir precisando cosas. Osvaldo Macías ingresó a la Superintendencia de Pensiones en la administración Piñera. Sí, reemplazando a Soledad Bernstein. Venían del mismo equipo, venían del mismo sector. Entiendo que trabajaron en el ingeniero comercial, Security Bank, sí. En la SBS, actual Comisión del Mercado Financiero. Vienen del grupo Penta, creo. Estamos hablando de un gobierno de derecha, luego asume un gobierno de izquierda, presidido por el presidente que tenemos en la actualidad, y confirma a Osvaldo Macías en el cargo. Sí. Bueno, que el negocio funciona bien cuando está protegido, cuando hay que... Mira, eso es lo más increíble. Creo un paréntesis solamente para nuestros auditores. Creo que es relevante lo que recuerdas tú, Juan Carlos. El actual superintendente Osvaldo Macías, como bien decía, que fue nombrado por el presidente Piñera, fue objeto, además que hay que recordar, él validó las fusiones truchas que en este país se hicieron, que la gente se olvida, entre Cuprun y Argentum, y Adquisition con Provida. Dos fusiones de mentira que le permitieron a estas dos grandes compañías ahorrarse más de 450 millones de dólares en pago de impuestos. Fue una franquicia tributaria que se le otorgó, en la cual está involucrado Osvaldo Macías, y como bien decías tú, curiosamente fue ratificado por el actual gobierno, por el Ministerio del Trabajo, donde está la ministra Janet Jara. Entonces, bueno, que la gente, nuestros auditores, vayan sacándose un poco también el velo de lo que muestra la opinión pública, porque en realidad la cosa es mucho más compleja. Y el que denieguen pensiones de invalidez ya no solamente es macabro, es una tragedia, porque la gente ahí está enferma. Y cuando decimos está enferma, está muy enferma. La gente que se enferma en este país es objeto de dos cosas brutales, que es la denegación de los subsidios y la alteración inmediata de las bases de cálculo para el aporte adicional de las compañías de seguro, lo que redunda después que esas personas, siendo declaradas inválidas, van a tener inferiores pensiones que incluso aquellas fijadas por la ley. Ojo, aquí. O sea, así de macabro. Ojo aquí. Hay un mecanismo para, inclusive aquellos pocos que logran el objetivo, torcer aquello que estableció el legislador, que es no pagarle el promedio de las rentas el 70% del 50%, porque al tener una base de cálculo alterada,
con una renta inferior a la que efectivamente la persona tenía o ganaba efectivamente, usted no está cumpliendo con los compromisos ni siquiera aquellos que se establecieron en la ley. Incluso cuando usted dice gané, me logré pensionar, no, también se lo fregaron. A pesar de que usted en apariencia cree que ganó, como le estaba ocurriendo a Gustavo Araníbar, ¿cierto? Gustavo Araníbar con órdenes judiciales, con juicios ganados, fue declarado inválido, pero le estaban pagando la pensión que el legislador estableció, no. ¿Pusieron las platas que estaban convenidas en los contratos entre las AFP y las compañías de seguro? No. Tenemos que irnos a juicio para cobrarla. Es brutal. No. Es brutal. Juan Carlos, hace 6 meses cuando te entrevistamos más o menos, tú nos diste una información de que el mismo gerente de Provida instruía a los empleados para evitar entregar las pensiones de invalidez, que es quien está a cargo a nivel nacional de la Comisión Médica hoy en día en la avisación de esa denegación de pensiones. ¿Aún se mantiene esta persona? ¿Quién es? ¿Se mantiene en el cargo? Voy a hacer unas precisiones respecto de eso. Antonio Valdés Vicuña es el mismo abogado que estaba a cargo de la gerencia legal de Provida cuando estalla el escándalo de los correos electrónicos. Ya. Ese abogado, ¿cierto?, asume el cargo en la Fundación de Derecho Privado de las AFP, porque son multiroot ahora. Crean fundaciones. Crean más de una. De hecho, hay una que se llama Perspectiva, que es la que se dedica a vulnerar, creo yo, las obligaciones respecto a la publicidad que pueden hacer las AFP. Eso no suena nada. Perspectiva, sí, de las AFP, sí. Entonces, Antonio Valdés Vicuña ejerce en este momento el cargo de gerente legal de la Fundación FACEM, que es la Fundación de Derecho Privado de las AFP, con la cual administran las comisiones médicas. Es una cuestión extraña, es muy extraña. Todo en este giro es todo muy extraño. Bueno, es no solamente extraño, sino que además, lo hemos dicho ya, que atónito uno, porque uno esperaría que la clase política en este país despertara, digo, los profesionales de la política, que les pagamos bastante dinero en el Congreso, para que llevaran a materializar una transformación importante en materia de seguridad social como viene demandando Chile. O sea, este informe de la comisión investigadora que determinó justamente la responsabilidad de las AFP, la responsabilidad que le cabía incluso al superintendente en esta materia, bueno, de eso no ha pasado absolutamente nada y seguimos igual las comisiones médicas que están absolutamente vinculadas entre todos ellos para coludirse justamente de negar este derecho a las personas es gravísimo. ¿Pero ha habido alguna sanción? ¿Se ha llegado? Nosotros llevamos 25 sentencias judiciales acogidas entre 2022 y 2023. Algunas con costas. Curiosamente, el día de hoy nos llegó una resolución donde las costas de un juicio que perdieron ellos, las comisiones médicas, en Antofagasta, lo tiene que pagar el Ministerio de Justicia. O sea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pagando costas por un juicio perdido por violación a los derechos humanos. Es una cuestión absolutamente kafkiana, bastante bizarra. Mira, nos queda poco tiempo, Juan Carlos. ¿Podríamos publicar este informe nosotros, difundirlo? ¿Te parece así que sea muy importante? Sí, correcto. Qué bueno. Y tenemos poco tiempo para que sintetice un poco lo del fallo de la Corte, que es lo más relevante. Lo más relevante es que algo que estaba establecido en la ley, en el decreto número 3 del Ministerio de Salud, sobre el protocolo para poder rechazar licencias. Se establecen 5 puntos que van desde la letra A a la letra E en el artículo 21. Y cuando uno comenta con la gente la forma como las instituciones de salud, particularmente la ISAPRE, rechazan las licencias, es solamente con el documento de la misma licencia, sin otro fundamento alguno. Entonces la Corte
Corte Suprema lo que hace es que a partir e instruye a través de esta sentencia a las COMPIN a nivel nacional y a la Superintendencia de Seguridad Social que no se pueden rechazar licencias si no han mediado alguno de los elementos establecidos en el artículo 21 en sus 5 puntos que van de la A la letra E, y que es en el fondo, oiga, haga pericias. Es decir, usted no puede rechazar porque usted como médico contralor de un ISAPRE dice que la artritis no está afecta a pagarle licencia, usted simplemente va a rechazar sin haber hecho pericia alguna. No, dice que a partir de ahora, para poder confirmar el rechazo de esas licencias, tanto las COMPIN como las sucesos tienen que verificar que se hayan cumplido estos puntos tan importantes, que son, por ejemplo, la obligación de periciar o pedir informes al empleador, pedirle informes al médico tratante de la persona, revisar las fichas clínicas, por ejemplo. Qué bueno, una reevaluación. O sea, yo creo que se les pone más dificultoso esta maquila de rechazar. Claro, una buena noticia médicas. en medio de tanta adversidad, claro, para la adversidad, y a nuestros auditores para no dejarlos, justamente no dejarlos tan en la baja, tan bajoneados, porque en realidad escucharte, Juan Carlos, claro, es tremendamente importante, pero uno siente que estamos tan solos que tiende desgraciadamente la gente a desmoralizarse, y lo que necesitamos es justamente lo contrario. Creo que también pasa porque la gente se llene de ánimo, se llene de fuerza, porque no pueden ganarnos esta pelea, porque esta es una batalla además ética. Yo creo que en lo particular esta sentencia es justamente la historia, es la historia de que no hay que bajar los brazos, porque la vamos a difundir con mucha fuerza. Yo digo que es la historia del patito feo que se convierte en cisne, porque hay que partir señalando que esta sentencia, esta causa se pierde en la Corte de Apelaciones de origen, que es la Corte de Apelaciones de Iquique, y la Corte Suprema la revoca y la convierte en una sentencia extraordinaria. Okay, muchas es el gracias. Patito feo que se convirtió en cisne. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a tu disposición. Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde aquí en la Radio que Piensa, la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por tu entereza, por tu valentía de enfrentarte a estos monstruos. Así es, con mucha fuerza, Juan Carlos. Un gusto y siempre disponible. Pues. Nos vemos. Radio Universidad de Chile presentó